Bueno, y continuamos siempre en el ámbito electoral conociendo propuestas para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Cerezo del Partido Bien, quien viene a dar propuestas para que usted conozca también su plan de gobierno municipal. Carlos Cerezo, bienvenido a Noticiete. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. Muy bien, Carlos, iniciemos hablando sobre las problemáticas que actualmente afronta la ciudad. Bueno, las problemáticas creo que las conocemos y las conoce todo el mundo, el agua principalmente, la falta de transporte público, el tráfico, el exceso número de vehículos que hay en las carreteras y por supuesto el tema de la seguridad. La ciudad de Guatemala es una de las ciudades más grandes del país y por supuesto con mayores problemas de inseguridad. Entonces creo que estos son los problemas. Pero el mayor, creería yo, en el caso de la Municipalidad de Guatemala, son las arbitrariedades, los abusos de poder que se han dado por algunas administraciones y que la población las está sufriendo porque tiene que ver con todo y es tal vez la causante de todos los otros 4 problemas que acabamos de mencionar. Claro, señor Cerezo, cuando hablamos de movilidad, en los últimos años ha crecido mucho esto del tránsito. Ya lo que era 1 hora para trasladarse a su lugar de destino ahora se ha convertido en 2 horas. ¿Qué propuestas tienen ustedes para solucionar esto? Bueno, hay una serie de propuestas que se tienen que llevar a cabo para lograr soluciones. Cualquier candidato o cualquier persona que le diga que tiene una solución para lograr resolver el problema del tráfico está mintiendo. No es posible que exista una sola solución. Primero hay que aumentar o más bien impulsar y establecer el transporte urbano público, porque por alguna razón desde hace algunos años desaparecieron completamente todos los buses, ¿verdad? Nadie sabe por qué, nadie sabe qué pasó con los buses rojos y entonces la disminución del transporte público hizo que la gente comprara moto, comprara carro o que utilice los vehículos colectivos, inclusive los ilegítimos, por no decir ilegales, ¿verdad?, que están utilizando ahora porque necesitan trasladarse. Entonces, eso aumentó la carga vehicular. Entonces, el primero es establecer un transporte público digno para todas las personas. No necesariamente la gente piensa que el transporte público es solo para las personas que no tienen un vehículo, al contrario. Las personas que tienen vehículo deberíamos utilizar el transporte público y que el vehículo fuera la última opción para podernos transportar. Debemos establecer ciclovías, establecer lugares donde caminar, porque cuando las personas necesitan utilizar su vehículo para transportarse muy cortas distancias, provocamos tráfico, especialmente en las arterias principales. Además de eso, las ciclovías que ya le había dicho, la bicicleta, los medios alternativos, pero además de eso, el transporte público circular. ¿Qué significa esto? Transportes, por ejemplo, que maneje solo en la zona 18, solo en la zona 15, solo en la zona 14 y que no atraviese las vías principales de la ciudad porque ahí es donde se hacen los cuellos de botella y donde se hacen la mayor cantidad de problemas del tráfico. Ahora bien, cuando hablamos siempre de la movilidad, viene la siguiente pregunta. Es el transporte público. Así es. En los últimos años han sido víctimas de extorsiones, situaciones complicadas que no salen a circular por esto, afectando a miles de guatemaltecos. ¿Cuál sería la propuesta para mejorar el transporte público y, como usted decía, llevarlo de nuevo a las calles? Bueno, primero, como dije, establecerlo, porque en este momento realmente no hay transporte público. Tenemos el Transmetro, pero eso tiene una vía principal o un par de vías principal que corren básicamente de norte a sur. Ahí también ha habido un abuso, porque antes, yo no sé si ustedes recordarán, que había una sola vía que podía llevar desde la zona 13 hasta la zona 2. Y lo que hicieron en la municipalidad fue cortar las rutas para que ahora el usuario tenga que bajarse en la municipalidad, volver a pagar para subirse a otra ruta que antes lo llevaba al mismo lugar. Luego, ver qué está sucediendo con el tema del transurbano. Se suponía que todos los buses rojos y todos los buses de transporte y las rutas de transporte que conocíamos en la ciudad de Guatemala se iban a unificar en una. Sí lo hicieron, pero realmente no se sabe qué pasó con el transporte. Hay una pregunta ahí del millón y es, ¿será que siguen recibiendo el subsidio de todos los demás buses que ahorita no están en circulación? Yo pienso que sí, y eso es algo que va a haber que transparentar y va a haber que preguntarse sobre eso. Pero además de eso, como le decía, hay que establecer el transporte público
¿sí? Ya vimos que la gente puede pagar, digamos, un costo un poco más elevado del que pagaban antes, porque ahora en este momento están pagando 5 o 6 veces más. Eso quiere decir que un transporte público, aunque ya no cueste, por ejemplo, un quetzal, podría ser pagado por los usuarios porque estarían teniendo un ahorro para eso. Y en un transporte público, en un bus, caben más o menos 50 personas, eso significaría tal vez 25 o 30 vehículos menos que vamos a tener en el tráfico. Y eso va a significar una disminución del tráfico y una mejor fluidez en las calles que tenemos en la ciudad. ¿En esta propuesta se contempla tal vez la modernización del transporte o utilizar algún tipo de metro, metrorriel o alguna situación similar? ¿Y cuál sería el costo también? Bueno, sí hay opciones para eso y hay que buscar, yo digo, todas las opciones posibles. Luego buscar el costo de cada una de ellas y cuáles se adecúan a la ciudad capital. Y a nuestro país. Recordemos que vivimos, y a mucha gente ya se le olvidó, vivimos en un área de muchos temblores y muchos terremotos, entonces no es fácil pensar en una opción de un metro subterráneo por los problemas que podríamos tener. Sin embargo, lo que sí es fundamental implementar y que se pudo haber implementado desde hace más de 25 años, antes de que se privatizara el ferrocarril, una vía férrea superficial, que es lo que se llama un metro superficial. Están las vías férreas ya establecidas, lo único es que hay que modernizarlas y eso es fundamental que se plantee en conjunto con todas las otras rutas de transporte. Este metro, digamos, de superficie es muchísimo más barato. Sí, podríamos estar hablando, no sé, un par de cientos de millones de dólares, pero hay inversionistas privados que les interesaría plantearlo. Esto llevaría muchísima gente y movería gente de norte a sur. Podría atravesar toda la ciudad y el transporte público urbano, los buses, podrían llegar a estaciones específicas a lo largo de toda esa ruta para mover a la gente a los laterales de esta ruta. Entonces, eso sí hay que implementarlo. Hay algunas otras opciones que se están implementando, pero son muy caras y no son viables. Por ejemplo, se habla de un aerometro, ¿verdad? Pero esto para mí no es viable en la ciudad de Guatemala, especialmente porque lo están estableciendo por encima de la calzada Roosevelt y eso no funciona. Estos aerometros funcionan como teleféricos, pero en áreas de barrancos o en áreas muy montañosas para mover a gente de la parte baja de la ciudad a la parte alta. Pero en este caso, este no es el caso de Guatemala. Muy bien. Ahora bien, señor Cerezo, ¿qué acciones tomarían ustedes para solucionar el problema del agua potable, que ha sido también otro de los problemas que los vecinos en la ciudad han venido sufriendo durante muchas décadas? Bueno, primero llevarla. Agua hay. Ya se ha determinado que hay agua suficiente y lo hablábamos en varios foros, lo hemos planteado en las colonias, nos dicen que permanentemente están llegando pipas de empresas privadas a vender el agua, inclusive la misma Empagua compra agua privada. Eso quiere decir que agua sí hay. Entonces lo que Empagua tiene que hacer es agarrar esa agua y llevarla a las personas que la necesitan más en este momento. En segundo lugar, el tema del agua hay que verlo desde el punto de vista de salud. No solo es un derecho humano el agua, sino además el derecho de la salud, porque la falta de agua potable conlleva muchísimas enfermedades y eso se tiene que ver directamente. Nosotros hemos pensado hacer alianzas y trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud del Gobierno Central, porque es un problema de salud. Y la tercera parte es ver el agua como un tema de medio ambiente. Lo conversábamos fuera de cámaras, el tema de medio ambiente es fundamental. Si no protegemos los barrancos, si no protegemos los bosques, si seguimos autorizando proyectos inmobiliarios inmensos que se están quedando con todo el agua y no tomamos medidas para recargar el manto freático, para recuperar esa agua, para cosechar agua de lluvia, nunca vamos a poder resolver el problema del agua. Más bien cada vez va a ser más grave y no van a ser solo, desgraciadamente, las colonias de escasos recursos que no tienen agua, sino también las colonias de
digamos, personas con mayor acceso económico que tampoco van a tener agua, porque el agua está en el manto freático por debajo de la ciudad y hay que cuidarlo, hay que recargarlo. Entonces hay que ver el tema desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de conservación de los bosques, de conservación de las áreas verdes. Y bueno, como dije, repito, la cosecha de agua, de lluvia, es fundamental. Ustedes ven las inundaciones que se llevan a cabo en las calles de la ciudad y toda esa agua de lluvia se está perdiendo, simple y sencillamente porque se mezcla, se ensucia y se pierde en los ríos que van al Motagua, que van al lago de Amatitlán. Y más bien deberíamos estar utilizando y aprovechando esa agua, incluso con edificios nuevos que nosotros los estamos planteando. Tienen que ser edificios sostenibles, colonias sostenibles que tengan plantas de reciclaje de agua y plantas de tratamiento de agua para que el agua primero se reutilice dentro de los mismos edificios y condominios y luego cuando salga ya al alcantarillado salga lo más limpio posible. Ahora bien, hablemos de la seguridad, que ha sido uno de los temas demandantes en los últimos años y que seguirá siendo uno de los principales. ¿Consideran ustedes que debería estar de manos de la municipalidad o se debería de hacer un trabajo en conjunto? Definitivamente tiene que ser un trabajo en conjunto. El alcalde municipal, desde nuestro punto de vista, no puede lavarse las manos de ningún problema que esté aquejando a la sociedad y a los vecinos de la ciudad de Guatemala o de ninguna ciudad. Entonces, ahí se tiene que hacer un trabajo conjunto. El Código Municipal establece que existe y puede constituirse una policía municipal. En ningún lugar dice que tiene que ser única y exclusivamente de tránsito. Esa es un poco la responsabilidad que se ha tomado primero la Municipalidad de Guatemala y después otras municipalidades de establecer una unidad de tránsito, pero la policía municipal puede servir para todo, debe servir para cuidar a las personas, para darles seguridad y quisiéramos tener una ciudad en la que las personas, los habitantes, vean una persona de Metra, una persona de la policía municipal y se sientan seguros y no que se sientan amenazados por estos agentes que hoy por hoy están saliendo a cobrar multas, están saliendo a establecer multas muchas veces infundadas y eso le infunde miedo a la población, así como en muchos casos se tiene con la Policía Nacional. La alcaldía tiene que coordinar, se tienen cámaras ya funcionando en la ciudad de Guatemala y esas se tienen que utilizar para el cuidado de la seguridad ciudadana. Se tiene que cuidar a las personas, se tiene que respetar la dignidad de las personas y la seguridad ciudadana a través de una coordinación entre la Policía Municipal, no solo de tránsito, sino la Policía Municipal, la Policía Nacional Civil y en algún momento todas las otras entidades. Y si vamos a la parte más legal, dentro de la ley del Ministerio Público, dentro del Código Procesal Penal, podemos ver que todas las agencias de seguridad, sean públicas o privadas, tienen que colaborar con la seguridad ciudadana y tienen que colaborar estrechamente y coordinarse. Entonces, por eso repetimos, el alcalde no puede hacerse de la vista gorda y decir que la seguridad no es un tema de la municipalidad, sino que es un tema de la Policía Nacional Civil, sino más bien es responsabilidad del alcalde velar y tomar todas aquellas decisiones para que la gente pueda movilizarse, pueda sentirse segura en la ciudad. Muy bien. ¿Qué le diría usted a los guatemaltecos en un minuto? ¿Por qué deberían de votar por Carlos Cerezo? Primero, porque espero ser un alcalde que escuche. Sí, soy una persona que le gusta escuchar, que le gusta trabajar con la comunidad. Hay opciones, les diría que sí vayan a votar, por favor. Es importantísimo, mientras más votos hayan, mientras más población vaya a votar, más difícil será que exista un fraude y que se pueda manipular las elecciones. Hay opciones, es necesario cambiar la administración municipal de la ciudad de Guatemala para que la ciudad se convierta en un ejemplo para la población y yo, Carlos Cerezo, les pido su voto porque lo podemos hacer juntos. Bueno, agradecemos a Carlos Cerezo del Partido Bien haber estado con nosotros en esta oportunidad, presentar también tu plan de gobierno municipal y las propuestas que le das a la ciudad de Guatemala. Es momento de una pequeña pausa, ya volvemos a través de Noti7 con más noticias.